Hola maestras y maestros, bienvenidos a Inlet, innovando la educación. En esta ocasión, mencionaré algunos aspectos que deben considerarse sobre cada método de enseñanza de la lectoescritura, un poco de información y un poco más de opinión personal. Comencemos entonces con el método alfabético. El método alfabético es históricamente muy importante porque se implementaba desde hace más de 30 años y es muy probable que aún se siga implementando. Al menos en México, es muy probable que si eres mayor de 20 años en el actual 2019, hayas aprendido a leer y escribir leyendo la letra A, B, C, D y uniendo las sílabas escuchando la indicación, la M con la A, ma, la M con la E, me. Y es precisamente este ejercicio de unión de letras para formar la sílaba la que personalmente catalogo como inadecuada, porque no ayuda a la lectura. Por ejemplo, al niño se le ponía la palabra mesa y el docente desintegraba en sílabas y luego en letras. Le explicaba al niño, esta es la letra M, esta es la letra E, esta es la letra S, esta es la letra A, y luego le preguntaba ¿qué dice? Esto no ayudaba al niño, dado que se le explicaba el nombre. El niño podía decir que ahí dice MSA en lugar de decir mesa. Mi opinión con este método es que creo que actualmente se está dejando de lado y los docentes están optando por otros métodos. Pero es muy importante remarcar que muchos de los adultos actuales aprendieron de esta manera. Esto es equivalente a que muchos padres de familia pudieran estar enseñando de esta manera a sus hijos, porque simplemente no conocen otros métodos. Por este motivo, es muy importante saber el método que se trabaja e informar a los padres de familia para estar en la misma sintonía. Continuemos ahora con el método fonético. Este método fonético consiste en enseñar el sonido de cada una de las letras en lugar de su nombre. Es el que creo que está tomando su lugar en la historia, suplantando al método alfabético explicado anteriormente. Te doy algunos datos sobre este método. Es muy importante reflexionar sobre la fonética de cada una de las letras antes de iniciar a trabajarlo con los niños. Piensa por ejemplo en la fonética de la letra M, O, A, E, que son fáciles. Luego, aquellas que se diferencian un poco como pup, dut, bup, tut. Piensa en cómo es que acomodas tu boca y lengua para hacer el sonido de las letras. Lo complicado sería cómo explicar el sonido a los niños de las siguientes letras. Un punto muy bueno del método fonético es que les facilita a los niños a escribir palabras que contengan sílabas indirectas, como por ejemplo la palabra antes. Con este método, el niño reflexiona la fonética de cada uno de los sonidos cuando no sabe escribir. A, tes. Otro punto bueno es que si se inicia enseñando la fonética de las letras más importantes todos los días, facilita a que el niño logre entender que la sílaba está compuesta por el fonema de la letra consonante y el fonema de la vocal. Sobre este método, voy a realizar algunos videos más, ya que es el método que utilicé y me gustó mucho, del cual ayudó a crear la historia del libro El tren de las letras. Veamos ahora un método de corte global, más específicamente el método de Glenn-Doman. Como mencioné en el video anterior, este método no lo he trabajado aún, pero hay unos datos que me llaman la atención y que vale la pena mencionar. El método Doman lo que hace es separar la enseñanza de la lectoescritura para facilitarle el proceso al niño, siempre tomando en cuenta su desarrollo. Entonces, el método Doman primero enseña la lectura y después la escritura. Doman establece que su método para enseñar a leer a los niños puede ser funcional desde los 3 años en adelante. ¿Te imaginas, colega docente?
¿Un niño que lea desde los 3 años? El método Doman logra sus resultados enseñando palabras que tengan significancia para el niño. Primero la familia, luego las partes del cuerpo y después otro tipo de palabra, pero siempre deben ser de su contexto inmediato, es decir, se busca el aprendizaje significativo. Un punto muy grande por mencionar es que este método tiene como exigencia que el docente tenga una actitud positiva. Podríamos decir que el método requiere de un docente feliz y paciente. Puesto en práctica en el 6º año de vida del niño, correspondiente al primer año de primaria, podríamos decir que el método Doman pasa los primeros meses siendo global, enseñando la lectura, trabajando la escritura, pero no enseñándola como tal. Es hasta que el niño lee, es decir, después de algunos meses de trabajo, que se le presenta la sílaba con el fin de enseñar la escritura. Esto, la verdad, a mí me parece muy interesante cómo el método Doman comienza siendo global y termina siendo silábico, y es por eso que quiero trabajarlo. Espero que dentro de un año te pueda dar mucha más información sobre este método y su aplicación. Veamos ahora el método ecléctico. Este método ecléctico es una combinación del método silábico y global. Como ya expliqué en el primer video, esta combinación me parece que es mayoritaria del método silábico. Para explicar este punto, retomemos que una de las cualidades del método global es que las palabras que se enseñan tienen mucha relevancia para el niño, mientras que en este método ecléctico, por lo general se trabaja con este tipo de actividad, en donde puedes apreciar que las oraciones formadas pudieran no ser relevantes para el niño, sino que su característica principal es que deben estar formadas por las sílabas que se están enseñando. Así que este tipo de ejercicios hace que se pierda un punto importante del método global y que recaiga más sobre la búsqueda de la enseñanza fonema-sílaba. Mi mamá me ama. Memo pela la lima. Y muchos ejemplos de oraciones que no tienen sentido para el niño, pero que sí están conformadas por cierto tipo de sílabas. He visto también que este método tiene su parte histórica en México. Anteriormente se desarrolló como método Palem y ahora posiblemente se llama Pronales. Me parece que varios años atrás incluso pudo haber sido incluido en nuestros programas educativos, pero este es un dato que aún no corroboro. Lo que sí te puedo afirmar es que el programa actual no hace referencia a ningún método de los que te acabo de mencionar, pero en sus libros de actividades yo veo más la balanza inclinada hacia el método global, y entiendo el punto de que no quieran mencionar alguno en específico porque estarían limitando la enseñanza. Veamos ahora el método de los 20 días. Este método de los 20 días consiste en enseñar un grupo de sílabas en combinación con una sola vocal. Por ejemplo, un día se enseñaba sa, ma, cha, da, fa, la, ta, ra, y se trabajan algunas actividades. En otros días se enseña con la letra E, otros con la O, y así durante 20 días. Y aquí está un punto muy importante. Este método no es de enseñanza. Repito, el método de los 20 días no es de enseñanza. Esta estrategia, o método de 20 días, debería ser considerado más como un repaso o un salvavidas. Es decir, si el ciclo inicia en agosto y termina en julio, lo ideal sería que lo aplicaras ya en los meses de mayo y junio. Para estas fechas, puede suponerse que ya trabajaste con el niño y que por algún motivo no ha consolidado su lectoescritura. Este método pasaría a reforzar, repasar o reafirmar su proceso, pero no a enseñar como tal. Por lo tanto, no debes aplicar este método en los primeros meses, ni siquiera en los meses medios. Otra de sus características es que se debe trabajar durante 20 días continuos, con lo cual
Debes involucrar al padre de familia, porque el niño debe de trabajar de lunes a domingo y no solamente en los días escolares. Para esto, previamente tienes que platicar con el padre de familia y explicarle la metodología, darle actividades y resolver las dudas que tenga. Espero que esta información y opiniones sobre los métodos de lectoescritura te sean útiles. Y te veo en el próximo video sobre el trabajo con la metodología fonética. Se despide de ti el maestro Orlando. Disfruta la docencia y recuerda que hay mucho por enseñar, pero hay más por aprender.